Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta tarde tan hermosa que Dios nos ha dado. Un día maravilloso donde Dios nos ha permitido nuevamente regresar a este lugar para compartir su palabra. Bienvenidos. Un gozo que esté con nosotros, acompañándonos a través de estos medios de información masiva. Hermanos, los anuncios de esta semana. El próximo sábado tenemos, el domingo a las 8:45 de la mañana tenemos la grabación del servicio matutino. Después a las 10 de la mañana la escuela dominical, donde seguimos estudiando Romanos, y de hecho estamos en Romanos capítulo 5 y vamos a ver el versículo 20 y el versículo 21 este próximo domingo. También a las 11 de la mañana la predicación, y el próximo miércoles nuevamente a las 6 de la tarde tenemos esta transmisión, 5:45, y a las 7 nos reunimos para estudiar personajes bíblicos. El próximo domingo también el grupo de Kids for Christ, del Ministerio para los Niños de la Iglesia, va a tener una actividad especial. Nerf Wars se llama. Los niños solamente tienen que venir con un botecito de agua y aquí se van a divertir por un buen rato. Eso es para los anuncios de esta semana. Las peticiones de oración, hermanos, hoy es miércoles, nos reunimos y oramos un rato, ¿verdad? Es necesario que estemos en oración constante, sobre todo cuando vemos la situación que está pasando alrededor de nosotros. Muchos de nosotros no pensarían que esto habría de suceder, pero está sucediendo en nuestra sociedad hoy en día. ah, no se puede tolerar a una caricatura, ¿verdad? O a un libro que por excelencia, hermanos, ha enseñado mucho acerca de lo que es la personalidad o la gente, lo que es el hombre desde la niñez, ¿verdad? Está el doctor Seuss, lo quieren cancelar. Sin embargo, en nuestra sociedad hoy tenemos encargado a un tipo que es transvesti, literalmente es un hombre que se siente mujer, se viste de mujer y está de este tamaño, y lo tienen como ah, algo de salud aquí en el gobierno del presidente. Estamos en tiempos precarios, y nuestra nación cada día necesita más y más de oración. Entonces debemos de estar orando, porque la sociedad está pies para arriba, hermanos, anda caminando de cabeza literalmente. Y nosotros como la iglesia del Señor necesitamos, hermanos, en verdad necesitamos orar cada día más. Es muy importante. Entonces, recuerde también de estar orando por las necesidades espirituales de cada una de las familias de la congregación. Recuerde estar orando también por las otras iglesias, que son unas iglesias hermanas, son de la misma fe y orden que nosotros. Hay por lo menos 4 iglesias, ¿verdad? El pastor Aviña, el pastor Murillo, el pastor Arroyo, y se me olvidó el nombre del otro pastor, el pastor Gómez, ¿verdad? Aquí en el área, aquí en Indianápolis. Por favor, ore por ellos, o continúe orando por ellos, sus congregaciones. Y ahora que está comenzando a abrirse todo, que eh, volvamos a la normalidad, no a la que quieren imponer ellos, hermanos, sino a la normalidad de nuestra vida, como antes de este problema que ha habido. Recuerde estar orando también por la hermana María Elena López. La van a operar el viernes. Este viernes la operan. Ore por favor por ella. No sé a qué horas vaya a ser admitida para prepararla. Le van a extirpar los ovarios nada más. Al parecer deberían de haberlo hecho cuando le extirparon ese tumor que tenía en su matriz. Yo no sé si le van a hacer una histerectomía completa, pero ore por favor para que los doctores puedan hacer las cosas bien, y pueda salir ella con bien también de este problema. Sobre todo que su vida espiritual se acomode, se alinee y que regrese al redil del Señor. Ore también por favor por la hermana María Ceballos. Ella le van a operar su rodilla para el 15 de abril. Entonces le ruego que siga orando por ella. Por mi hija Adira, hoy tuvo cita con el doctor, y aún no ha dado a luz a este bebé que estamos esperando.
al nuevo miembro de la familia, a Isaías Lockett. Le pido que por favor ore por ella. Le acaban de hablar por teléfono y al parecer la van a programar para el sábado o para el domingo, para este próximo sábado o este próximo domingo. Entonces por favor le ruego que ore por ella. A mi esposa también ya le dieron fecha para una de las cirugías, para la cirugía de las hernias, que va a ser el día 23 de abril. El próximo, en la última semana de este mes le van a decir cuándo le van a hacer la histerectomía, ¿verdad? Para el fibroma y los quistes que tiene en su matriz. Entonces por favor le pido que esté orando. Las necesidades son fuertes. Ana Narváez también, que estamos orando por el cáncer con el que ella está batallando. Elizabeth Álvarez, esta hermana, hemos estado orando por ella. Continúe por favor orando por ella. Ella está batallando también con cáncer allá en México, y debemos de estar en constante oración por ellos. Nuestros familiares que no conocen a Cristo, y sobre todo que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a dar buen ejemplo. Es muy, muy importante eso. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor en esta tarde. Gracias, Dios mío, le damos porque nos permite, Señor, nuevamente regresar con nosotros a este lugar. Gracias, Dios mío, porque tenemos estas facilidades, estas bendiciones, Señor, de poder compartir su palabra a través de estos medios informativos, y le rogamos que su palabra, Señor, haga mella en esos corazones que están necesitados de esperanza. Sobre todo, Dios mío, sobre aquellas personas que no le conocen, que puedan entender, Señor, que solamente en usted hay salvación. Denos las palabras que necesitamos escuchar, Señor, y a mí, Dios mío, le doy las gracias porque me permite y me da el honor y el privilegio de poder predicarla y compartirla. Ahora le ruego, Señor, que nuestros corazones sean tierra fértil para esto. Bendiga, Señor, por favor, su palabra, y que no regrese vacía, Señor, nosotros, Señor, que dé fruto de justicia. Le agradecemos, Señor, por lo infinitamente paciente que es con nosotros, y gracias, Señor. Gracias por esa paciencia tan interminable, por esa misericordia que se renueva día a día. Gracias, Señor, porque usted, Señor, solamente podría darnos la salvación, porque usted solamente podría darnos la vida eterna. En nadie más, Dios mío, podemos encontrar palabras de esperanza y de consuelo sino en usted. Le rogamos que nos dirija, que nos guíe, Señor. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al versículo 6. Y le voy a pedir que me siga con su vista. Es un pasaje muy, muy conocido, pero voy a agarrar una sola palabra de ahí. Es de lo que quiero hablar en esta tarde. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 3 especialmente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Paciencia. Una palabra un poco capciosa, algunos podríamos decir que es, porque la paciencia denota batallas, denota problemas, denota tolerancia, denota el esperar por algo. Platicaba con un pastor esta semana, el domingo pasado, por la tarde platicaba con él, y comentábamos acerca de
del salir de compras con nuestras esposas. O sea, yo personalmente le digo, hermano, le dije, yo honestamente sí salgo, ahora que estamos casi solos, salimos más, mi esposa y yo, más juntos al mandado y hacer algunas compras. Le digo, pero yo no aguanto, yo no quiero, a mí no me gusta simple y sencillamente salir de compras con mi esposa. No importa a dónde vamos a ir. No me interesa si es a la tienda de ropa, no me interesa si es al mercado, no me interesa si es a Walmart, no me interesa si es al centro comercial. Algunas veces hemos salido juntos para las compras de Navidad. El punto es, yo no tengo en ese sentido paciencia. Yo le puedo decir o expresarme de esta manera: odio tener que ir a comprar, odio tener que ir y estar esperando. Y mire, yo me quejo de esto, pero en realidad, si mi esposa no fuera así, mi esposa es ahorrativa, mi esposa siempre está buscando lo mejor, y lo más barato y lo más accesible, ¿verdad? Lo que nos conviene más. Yo personalmente, yo llego por un lado de la tienda y ya más o menos sé dónde está todo y agarro, muchas veces sin fijarme, y lo echo al carrito o a la canasta, y así como entro salgo. El problema es que nunca voy completo, nunca llevo exactamente lo que me pidió mi esposa. Entonces, eso es la paciencia, ¿verdad? De eso es de lo que se está tratando el mensaje de esta tarde. Vemos en el versículo 3, bueno, desde el versículo 1 encontramos una sincronidad en las palabras del apóstol Pablo, y nos empieza a decir que usted y yo somos justificados por la fe, y a través de esa fe usted y yo tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esta palabra, hermanos, ¿cómo le diré? Es una palabra demasiado profunda. Es una palabra que debe tener mucho sentido en nuestra vida. Mucho sentido, por ejemplo, en el preámbulo matrimonial. Mucho sentido en el ámbito familiar. Mucho sentido, hermanos, en el ámbito laboral, o en el ámbito social, si usted lo quiere poner de esa manera. Y cuando hablamos de la paciencia, queridos hermanos, tenemos que entender que podríamos dividir la paciencia en nuestro alrededor, al menos en 5 áreas. Y es de lo que yo quiero hablar con usted en esta tarde. 5 áreas donde la paciencia tiene que ser preeminente en nosotros. Y aprendí hace muchos años, ¿verdad? Estábamos en el colegio bíblico en México estudiando. Y recuerdo que un hermano, un compañero de colegio que también se llama Jesús, se para y: hermanos, yo quiero que Dios me dé paciencia para poder salir adelante aquí en el colegio, dice. Y le dice el hermano Jerry Shaw, le dice: hermano, dice, no pidas paciencia porque estás pidiendo tribulación. Porque la manera de aprender la paciencia es pasar por todos los problemas. Y sabe una cosa, queridos hermanos, desde ese entonces, siempre que estoy en una situación así, yo le digo al Señor: Señor, deme fuerzas para pasar a través de esto, deme tolerancia, deme entendimiento, enséñeme el camino que tengo que tomar, porque deseo, ¿verdad?, llegar a la meta que usted me ha dado, a la meta que usted me ha puesto. Y a veces nosotros no somos capaces de hacerlo. De hecho, nadie es capaz de hacerlo por sí mismo. Y es aquí, hermanos, en realidad donde nosotros nos vamos a encontrar, y lo voy a decir de esta manera, tal vez con los errores que usted y yo cometemos,
nos vamos a encontrar, hermanos, con las faltas que usted y yo hemos hecho muchas veces en contra de nuestros seres queridos, o en contra de aquellas personas que necesitan de nosotros, en contra de aún de la misma sociedad. Y le digo una cosa, hermano, muchas veces usted y yo somos impacientes con el Señor, somos intolerantes con el Señor. Y uso esa palabra, hermanos, porque una vez a mí me llamaron así, y fue mi hermano y mi esposa. Un día que íbamos regresando de la iglesia, íbamos a casa, íbamos platicando mientras manejaban, y algo resulta, yo le estoy tratando de explicar tanto a mi hermano como a mi esposa, y me dicen, lo que pasa es que tú no aceptas otra opinión que no sea idéntica a la tuya. Me dice, eso es ser intolerante. Y yo me quedé pensando y le dije, no, le dije, yo no soy intolerante, ¿verdad? Pero en realidad sí tenían mucha razón. Y a veces nosotros actuamos de esa manera. Mire, la primera área en la que nosotros debemos de tener cuidado en cuanto a la paciencia, y tenemos que empezar, ¿verdad? El juez, dice un dicho por ahí, que el juez por su casa empieza. Entonces, en realidad tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que empezar por nosotros mismos. Si encontramos, hermanos, que usted y yo tenemos que ser pacientes y permitir que Dios nos enseñe a través de su palabra. Muchas veces nosotros somos impacientes con nosotros mismos y tomamos decisiones incorrectas en nuestras vidas. Tomamos, queridos hermanos, o damos pasos que mire, que van a traer consecuencias para usted y para mí, que no van a ser consecuencias del todo agradable. Mire, Primera de Reyes capítulo 3 nos habla acerca de Salomón. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre el altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues ahora a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mire, nos da Salomón lo conocemos por el hombre más sabio, ¿verdad? Pero aquí desde el versículo 13 en adelante, de Primera de Reyes capítulo 3, encontramos a Salomón, queridos hermanos, dándonos un principio a usted y a mí en cuanto a cómo debemos de llevar a cabo nuestra vida y nuestro diario actuar. ¿Sí? En el versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en este lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Sabe, hermano? Por mucha edad que usted y yo lleguemos a tener en esta tierra, usted y yo en realidad no sabemos cómo entrar ni cómo salir.
Yo sé que muchas veces nosotros mismos pensamos de nosotros mismos que no hay mejor consejero que uno mismo. Y eso, hermano, es un error muy grande y garrafal. El no esperar en Dios, el no procurar el favor de Dios y la enseñanza de Dios y la dirección de Dios, resulta en nuestras vidas, hermanos, muchas veces en un fracaso. Resulta en nuestras vidas, hermanos, muchas veces en una caída, en una derrota. Resulta en nuestras vidas, hermanos, muchas veces en dolor, en lágrimas, en tristeza. Cuando hablamos de paciencia, hermanos, tenemos que aplicarla primero a nosotros antes de exigirle a los demás. Y realmente, queridos hermanos, esta paciencia que Dios ha tenido con usted y conmigo, usted y yo tenemos que darla a los demás. Y tenemos que actuar como Salomón y buscar el favor de Dios, buscar la dirección de Dios, para poder aprender de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos está enseñando. Si muchas veces no es el problema, hermanos, que Dios no nos hable o que Dios no nos enseñe. El problema que se presenta muchas veces en nuestras vidas, queridos hermanos, es que usted y yo hemos decidido tomar las riendas de nuestras vidas y no esperar en la respuesta de Dios. Y tal vez tenemos la respuesta de Dios y a usted y a mí no nos gusta y no nos agrada, y consideramos muchas veces usted y yo que lo que vamos a hacer nosotros es mejor que lo que Dios tiene preparado. Yo me atrevo a decir, hermano, que gran parte de la vida del sabio Salomón fue un fracaso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dejó de ser paciente consigo mismo y comenzó a tomar decisiones que no le convenían. Dejó de aprender de Dios. Y fue hasta el final de su vida, mire, los eruditos bíblicos dicen que fue hasta el final de su vida cuando él finalmente escribe el libro de Eclesiastés. Y sabe una cosa, hermano, usted y yo necesitamos la paciencia, empezando para con nosotros mismos. Dios tiene mucho que trabajar con usted y con mí. Dios tiene mucho para enseñarnos a usted y a mí. Ninguno de nosotros nació ya enseñado. No quiero vanagloriarme ni nada. La semana pasada, hermanos, en mi trabajo llegó uno de los encargados de los vendedores en una área de aquí de los Estados Unidos, y me estaba presentando con un vendedor nuevo que va, bueno, realmente este vendedor está encargado en casi todos los Estados Unidos y se encarga sobre los demás vendedores que están encargados de ciertas áreas. Ya se me olvidó cómo se llamaba el vendedor nuevo, y me presenta y le dice: él es Jesús, cualquier problema que tengas, háblale, él te va a dar la respuesta. Él conoce las máquinas de enfrente hasta atrás, por arriba y por abajo, de adentro hasta afuera. Y empieza a decir: oh, él es como un Dios. Y le dije: no es así. Cualquier cosa, pero cualquier cosa que yo necesito, tú siempre me das la respuesta, tú lo sabes todo. Le dije: no, yo no sé absolutamente nada. Me quedé pensando, ¿verdad? Y le respondí: lo que tú no sabes, hermano. Bueno, no le dije hermano, ¿verdad? No le voy a decir ni cómo se llama, pero le dije: lo que tú no sabes es que siempre que me llaman, yo estoy buscando la respuesta de Dios para poder darles yo una respuesta a ustedes. Ellos saben que soy cristiano, saben que soy pastor. Y Satanás es bien astuto, hermanos. Satanás es capaz de engañarnos, de cegarnos para que usted y yo cometamos un error. Debemos de enseñarnos a esperar en el Señor. Debemos de enseñarnos a aprender del Señor a través de su palabra. Paciencia, hermanos, con nosotros mismos. No solamente con nosotros mismos, hermanos. ¿Sabe también que paciencia con nuestra familia? Mire, yo le dije hace un momento, ¿verdad? Yo odio tener que ir de compras con mi esposa. Y más odio, hermanos, que estamos en ese lugar
Por ejemplo, este año me dice, vamos a escoger tu regalo, ¿verdad? Y me compró unos pantalones de regalo de Navidad. Y estamos ahí en la tienda y yo soy bien rápido. A mí me gusta este y vámonos. Y me dice, no, escoge algo que te quede bien, algo que se te vea bien, algo que te sirva y que te lo vas a estar poniendo. Y mire, sí escogí, pero andando uno con las prisas me compró 4 pantalones y nada más me he puesto 2. Ahí están nosotros 2 pantalones ahí en casa. No los he estrenado. Pacientes con nuestra familia. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, nosotros no perdemos los estribos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos? Me atrevo a decir que mi esposa y mi hermano me dijeron que era intolerante, porque yo, aparte de intolerante, era impaciente con ellos. Todos aprendemos de manera diferente, todos actuamos de manera diferente. Tenemos un gran ejemplo acerca de la paciencia. Mire, vaya conmigo a Génesis, la paciencia con nuestros familiares. Vaya conmigo a Génesis capítulo 50. Ahí tenemos un ejemplo bien grande y todos lo conocemos. Capítulo 50. Voy a leer del versículo 15. Pero lo interesante está del 18 al 21. Pero mire, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Viendo los hermanos viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y fíjese lo que dice el versículo 18 en adelante al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermano, hermana, José bien pudo ser impaciente con su familia, con todo el derecho que él tenía, y usted y yo no lo podemos negar. José fácilmente pudo haber castigado y cobrado la afrenta que sus hermanos le habían hecho a él. No fue nada más, hermanos, que le quitaron algo. No fue nada más, hermanos, que le tenían envidia. No fue nada más que le quitaron esa túnica de colores. No fue, hermanos, que lo odiaban porque era el favorito del padre. Mire, tramaron matarlo. No solamente tramaron matarlo, sino que si no fuese por uno de sus hermanos mayores, lo hubieran hecho. Fueron y lo vendieron como esclavo. ¿Usted piensa que tiene problemas familiares, hermano, hermana? Yo le puedo platicar mucho de lo que me ha pasado. Mire, hermano, cuando usted espera en el Señor le va a dar. Cuando usted confía en el Señor le va a sustentar a usted, hermano, hermana. Mire, ¿sabe una cosa? Hace unos años, yo no voy a decir quién, ¿verdad? Pero yo traía un negocio, ¿verdad? Y dentro de ese negocio yo comencé a comprar carros, a arreglarlos y a venderlos. Y sucede que un pariente, parte de mi familia, me dijo: yo te compro ese carro, yo te lo compro. ¿Cuánto quieres? Ya le dije yo lo que quería. Oye, me dice, ¿qué tal si te lo pago de esta manera y de esta manera? Y aquí a una semana yo te doy el anticipo y ya me firmas y
y después en 2 pagos te lo entrego todo. Y yo había tenido problemas con este familiar y dije, bueno, está bien, no hay, está bien, no hay necesidad de firmar nada, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Le llegó el día que fueron a recoger el título del carro y yo lo firmé y me entregaron el dinero en el sobre y bueno, hasta luego, bye bye, ¿verdad? Y nos vemos después. Luego platicamos para ver cómo te entregamos el resto del dinero. Está bien. Cuando abro el sobre, hermano, no era ni la mitad de lo que me habían dicho que me iban a dar. Y hoy hace exactamente, hermanos, hoy hace exactamente 13 años, 13 o 12 años, ese carro nunca me lo pagaron. ¿Sabe una cosa? Hablaba yo con uno de mis hermanos, un hermano mío, y me dice, yo estaba bien molesto, estaba bien enojado por esta situación. Luego una hermana, otra parte de mi familia, me dice, ay, dice, no se preocupe, Jesús, dice, lo del agua al agua. Y le dije, ¿cómo? Le digo, pues si yo no me robé ese carro, ¿cómo que lo del agua al agua? Y me dice mi hermano, dice, hey, dice, cálmate, me dice, a veces pasa eso en la familia y no puedes hacer nada. Déjalo al Señor, espera en el Señor. El Señor se va a manifestar y el Señor te va a dar más, mucho más de lo que tú piensas que has perdido. Y le digo una cosa, hermana, hay un gozo para mí. De hecho, yo hablaba con mi esposa de esto el día de ayer, comentábamos acerca de esta situación y le pregunté, oye, ¿y él es ya salvo? Sí, ya es salvo. Mire, ¿sabe qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que por causa mía se salvó, pero sí estoy diciendo que si yo hubiese actuado de otra manera, de alguna manera quitarle el vehículo o meterlo a la cárcel, ¿sabe qué hubiera pasado? Tal vez nunca hubiese sido salvo. ¿Sabe una cosa? Debemos de ser pacientes con nuestra familia, no solamente con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con todos los que están a nuestro alrededor, hermano. En la familia nuestra, cuando usted se casa, hermano, usted se está casando con todos los familiares de su esposa, o hermana, usted se está casando con todos los familiares de su esposo. No es que usted vaya a sacar a su cónyuge y separarlo completamente, es imposible. Usted toma a su cónyuge y usted está tomando al resto de la familia. Y sería injusto y sería malo de nuestra parte tratar de separar, tratar de deshacer el resto de la familia. Es decir, hermano, lo que venga a nuestra vida, usted decidió. Usted no puede decir, ay, es que yo no sabía. Eso no importa. Usted, hermano, tiene que ser paciente con su familia. Recuerdo cuando fui a pedir a mi esposa perdón y le decía yo a la hermana María, es que yo vengo a hablar con usted porque quiero pedirle su permiso para casarme con Emma. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque yo la amo y ella me ama y estamos platicando y queremos casarnos, queremos comenzar una familia. Y me dice, ella no sabe cocinar. No se preocupe, yo la enseño, ¿verdad? Y mire, no, yo no tuve que enseñarla. Ella cocina muy delicioso, muy rico, muy sabroso. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Si mi esposa no hubiese sabido cocinar en realidad y no se hubiese esforzado por hacerlo, yo no tenía cara de ir a decirle a mi suegra, hey, su hija no sabe cocinar. ¿Sabe por qué? Porque ella me lo advirtió. Y todo lo que hubiese resultado de esa decisión era mi culpa. Yo no puedo culpar a otros. Sí, la paciencia que debe de haber con nosotros para con nuestra familia en esta tierra es importantísima. Y no solamente con nuestra familia aquí, nuestros hijos, nuestros cónyuges, hermanos, tíos, primos, abuelos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser pacientes, hermanos, con nuestra familia en Cristo. Y usted dirá, hermano, ¿cómo está eso? Sí, debemos de ser pacientes
con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y esto es importantísimo, hermanos. Esto es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces estamos en riesgo de cometer errores por causa de nuestra impaciencia con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En la iglesia, hermanos, es donde más ataca Satanás, y muchas veces divide las iglesias por causa de la impaciencia que hay en nosotros con nuestros hermanos en Cristo. Nuestra familia cristiana debe ser importantísima para usted y para mí. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 32, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense lo que dice el 32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe a mí qué me da tristeza, hermanos? Yo a usted le comenté hace tiempo acerca de esta situación. Me pidieron que diera una recomendación por una persona. Y dije: yo no puedo darle una recomendación. Pastor, dice: yo no le estoy pidiendo que mienta. Nada más diga que mi hijo viene a la iglesia. Le dije: ¿no me está pidiendo que mienta? ¿De cuántas veces viene su hijo a la iglesia? Y el día que viene está con el teléfono. Le dije: yo no puedo darle una recomendación. No puedo. Yo no voy a mentir. No debo de mentir en esa situación. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros, estoy diciendo esto, hermanos, porque esta hermana fue y comenzó a hablar. Nosotros perdimos 2 familias en la congregación hace más de un año por esta situación. En el 19 perdimos 2 familias aquí en la congregación. Y no se conformaron con esto, sino que fueron a regar chismes constantes. Y uno, hermano, uno tiene que ser paciente y benigno y misericordioso con todos. No voy a mentir. Tampoco voy a castigar. Yo no soy quien para castigar. Pero ¿sabe qué sí voy a hacer, hermano, hermana? Voy a orar por ellos. ¿Sabe qué sí voy a hacer? Voy a pedirle a Dios que les perdone su pecado y que les haga ver el error en el que están en este momento, y que puedan entender que necesitan verdaderamente fijarse en Él y escuchar la palabra de Dios cuando viene aún de manera fuerte y dura. La palabra de Dios, queridos hermanos, hablando de la paciencia con nuestra familia en Cristo, hablando de cómo uno tiene que predicar, la palabra de Dios no es para sobarnos la espalda. La palabra de Dios, hermanos, tiene que llegar a nosotros, como nos dice la misma palabra en Timoteo, que es cortante como una espada de doble filo, y que penetre hasta el profundo interior nuestro, separando los pensamientos, y que cause dolor. ¿Sabe, hermano? El púlpito no es para atacar. Yo no lo hago, de verdad no lo hago. No es para darme baños de pureza. No es para decirle a los hermanos: si quiere venir, venga y se somete, y si no, lárguese. Eso no se hace. ¿Sabe, querido hermano? Lo que a mí más me da temor es llegar a presentarme ante mi Señor y Salvador Jesucristo y darme cuenta que por mi testimonio, hermanos, por mi impaciencia,
alguien de la familia de nuestro Señor está extraviado. Eso es peligroso. No solamente no solamente pacientes con, la familia en Cristo. Vaya conmigo a 2 de Corintios, por favor. Perdón. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 3 en adelante. Perdón. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe, hermano? Nuestra familia cristiana entiende los caminos de Cristo, pero el incrédulo, hermano, no los entiende. No sabe, hermano, usted no tiene idea cuánto tiempo tenemos orando por la conversión de ciertos familiares de nosotros y de hermanos aquí en la iglesia. Y tenemos que ser pacientes con los perdidos. Usted y yo entendemos, queridos hermanos, usted y yo entendemos cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar, cómo nos debemos de comportar. Usted y yo entendemos por qué venimos a la iglesia, por qué nos congregamos. Ellos no. Ellos no entienden absolutamente nada de lo que usted y yo entendemos. Y usted y yo no podemos juzgarlos por lo que ellos no saben. Eso le toca a Dios. Y es ahí, hermano, en donde usted y yo tenemos que ser pacientes con esa persona que está perdida. Cuando ellos rechacen completamente, hermanos, la palabra de Dios y le digan a usted: yo no quiero oír ya más de esto, no insulte, hermano, no se moleste, sacuda el polvo de sus sandalias, de sus zapatos y retírese. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero debemos de ser pacientes, queridos hermanos, para con los perdidos. Con este mundo, hermano, que está boca abajo, con este mundo que camina al revés, con esta sociedad, queridos hermanos, que cada día está más torcida, con este gobierno que tenemos, hermano, hermana. Debemos de orar y mantenernos de rodillas, hermanos, orando por nuestro presidente, orando por los gobernantes, orando por los senadores. Están tomando decisiones que nos van a afectar por muchos años. Ellos no conocen los caminos de Dios. Debemos de ser pacientes con ellos y orar por ellos. Hermano, la paciencia es mucho más de lo que usted y yo muchas veces queremos admitir. Y debemos de aprender, hermanos, que con la paciencia que Dios tuvo con nosotros, usted y yo debemos de tenerla con los demás. Yo le dije, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, pacientes con nuestra familia, pacientes con la familia en Cristo, pacientes con los perdidos. ¿Y sabe qué más, hermano, hermana? Pacientes con Dios. Romanos capítulo 8. Pacientes con el plan de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted no sabe cuál es el plan de Dios y cuál es el propósito. Mientras preparaba yo este mensaje, a mí a la mente se me vino Job.
Él no sabía lo que estaba pasando en su vida, no sabía el por qué. Pero hermanos, Dios fue exaltado grandemente. Dios sabe lo que está haciendo. Tal vez usted esté pasando ahorita por tribulación, por tristeza, por desesperanza. Tal vez esté pasando por un momento que usted no sabe qué es lo que va a hacer. Pero si usted, hermano, espera en Dios, y si usted es paciente con Dios, yo le aseguro que usted nunca se va a arrepentir de haber esperado en Él. Nunca. ¿Sabe, hermano? La paciencia es más, muchísimo más de lo que usted y yo queremos darle. Y es aquí, hermano, en donde usted y yo tenemos que pensar. Es aquí, hermano, donde usted y yo tenemos que doblar nuestras rodillas y humillarnos ante el Señor. Y preguntarnos a nosotros mismos: ¿somos pacientes con los demás como Dios ha sido paciente con nosotros? Mientras la hermana Tania toca, yo le invito ahí donde usted está en este momento. Yo le invito a que le haga esa pregunta a su corazón. Le invito a que usted sea honesto y se conteste: ¿he sido yo paciente como Dios conmigo, con los demás? ¿He sido paciente yo con Dios, aún como Dios ha sido conmigo? ¿He sido yo paciente conmigo mismo? Estoy exigiendo a mi familia, estoy exigiendo a los hermanos en Cristo, estoy juzgando a los perdidos, no pongo atención al plan de Dios. Tal vez es tiempo, hermano, hermana, de que usted y yo volteemos hacia el Señor y pidamos perdón. Tal vez es tiempo de que usted y yo, en realidad es tiempo de que usted y yo nos humillemos y vengamos a los pies de Cristo y le agradezcamos a Él por la paciencia que tiene con nosotros. Esa paciencia que muchas veces usted y yo no la hemos tenido con los demás, ni siquiera con nosotros mismos. ¿Por qué no viene al Señor en este momento? ¿Por qué no se acerca a Él y le dice: gracias, Señor, por tu paciencia? Perdóname, Señor, por ser impaciente conmigo, con mi familia, con mis hermanos en Cristo, por ser impaciente con los perdidos, por no orar por ellos, por no interceder por ellos. Perdóname, Señor, por no entender y no obedecer tu plan. ¿Por qué no lo hace? Hágalo en este momento. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el amor y la misericordia que tiene en nosotros, Señor. Gracias por esa paciencia, Señor. Paciencia perdurable. Por esa paciencia, Señor, tan constante con nosotros. Dios mío, cuando miramos nuestra vida y la balanceamos, cuando admitimos nuestros errores, Señor, y miramos a lo que hemos hecho, a lo que estamos haciendo, Señor, si no fuese por su misericordia, Dios mío, seríamos consumidos. Perdone, Señor, nuestros pecados. Perdone esa impaciencia, Señor, que hay en nosotros. Ayúdenos, Dios mío, a salir adelante. Ayúdenos, Dios mío, a que usted, o úsenos, Señor, para que usted derrote esa intolerancia espiritual que muchas veces hay en nuestras mentes, en nuestros corazones. Esa impaciencia, Señor, carnal que existe en nuestras vidas para la gente que está a nuestro alrededor. Ayúdenos, Dios mío, a resarcir nuestro camino. Sane, por favor, nuestras familias.
Sane nuestra iglesia, Señor. Hónrese y glorifíquese a través de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo. Amén. Dios me los bendiga.